Buenos días, señores coroneles, oficiales, suboficiales, tropa, personal civil. Es un placer para mí estar aquí hablando, además para gente de uniforme, o sea, gente de la casa, por así decir. Bien, para no enrollarnos más, esta conferencia que os voy a dar, cuyo título veis ahí en la pantalla, trata de recordar, rememorar la gesta de la primera circunnavegación de Juan Sebastián de Elcano, y es una visión de conjunto de todos los prolegómenos, qué ambiente había, cómo se navegaba, qué hacía falta, en fin, para llegar al final a hacer la semejante gesta. En fin, este viaje lo empezó Magallanes y lo culminó Juan Sebastián de Elcano, que regresó con las especies. Vamos a darle aquí, si funciona, bien. Bien, todo esto se inició cuando Magallanes, que era portugués y navegó, ya había ido por el este a las Indias, pues por una serie de desavenencias crematísticas. Oiréis muchas versiones de por qué Magallanes se fue de Portugal, que si le presentó el proyecto al rey Manuel y no lo aceptó, que si... En fin, hay muchas versiones, pero parece ser que la más común es que tenía problemas crematísticos con la corona y dijo, me voy a otro lado. Me voy a Castilla, no España, Castilla, y me pongo al servicio del rey. Y en unas capitulaciones que se llamaban las capitulaciones en Valladolid, pues el emperador Carlos I accedió a que se organizara la expedición. Una expedición que tenía como sentido no dar la vuelta al mundo, sino saber si las islas de la especiería, que ahora luego os las señalaré dónde están, pertenecían a Castilla, y por otro lado, traer especias. Las especias eran como todos sabéis, que hoy día vamos al supermercado de turno a comprar las especias, pero en aquella época eran una cosa muy valorada. Para esto la expedición se preparó con 5 naos, unos 250 hombres, y se esperaban que fueran 2 años de viaje. Esta expedición salió un 10 de agosto de Sevilla, recaló en Sanlúcar y salió al mes siguiente, el 10 de septiembre, bueno, y empezó su largo viaje, ¿de acuerdo? De toda esta expedición, fijaros si fue dura, que regresaron un solo barco y 18 hombres, entre ellos Juan Sebastián de Elcano. ¿Por qué regresaron tan pocos, de 200 y pico? Pues por el escorbuto, por la justicia. Tener en cuenta que, si bien éramos compañeros de los portugueses, pero cada uno en lo suyo, así me entiende. Y ya diré por qué teníamos que respetar cada uno lo que era suyo. Hubo deserciones, hubo combates, hubo matanzas con los indígenas en los distintos sitios que tocaban, en fin. Este atlas que veis del año 1544, de Fra Mauro, representa, que es muy bonito, representa la primera vez que se ha representado el itinerario de la Vuelta al Mundo. Por eso os lo pongo aquí. Y ahora os voy a decir, yo no lo sabía, bueno, sí, las mujeres lo saben mejor que nosotros, las mujeres que le pegan a la cocina y los hombres, ¿qué es una especia? Porque conviene recordarlo. Es el nombre dado a ciertos aromas de origen vegetal que se usan para preservar o dar sabor a los alimentos. Algunos además tienen propiedades medicinales, usadas en recetas para enfermedades. Todo eso no se conocía en Europa. El azafrán, la canela, el clavo, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el sándalo, etcétera, etcétera. Estas especias que no había en Europa, se conocía, porque ya desde Oriente, no a Poniente como vamos ahí nosotros, desde Oriente ya se conocían, pues se usaban para conservar frescos los alimentos, sobre todo la carne, les quitaban los olores y mejoraban encima el sabor. Pero es que eran carísimos, tenían un valor, que ya luego os pondré un ejemplo del valor tan enorme que tenían al llegar a Europa. Ese era uno de los motivos, como os he dicho, del porqué del viaje. Bien, vamos a centrarnos un poquito en lo que era la cartografía y los mapas que existían en la época de por dónde se movían y qué se conocía del mundo. La Tierra se sabía que era redonda, aunque os digan que se demostró que la Tierra era redonda en el viaje del Elcano, no es así. La Tierra ya desde los griegos se sabía que era redonda, y por un montón de sabios y experimentados y cosmógrafos, que además, yo qué sé, os puedo poner ejemplos simples que cualquiera entendería. Un barco en la mar, en el horizonte se pierde, ¿no? A lo lejos, será por algo, ¿no? La luna es redonda, el sol también, ¿qué pasa? La Tierra va a ser distinta. Entonces, estos son argumentos muy simples, pero que ya desde los griegos, desde Aristóteles, se sabía que la Tierra era redonda. Y no era esa la cuestión.
como ya os he dicho, del motivo del viaje. Entonces, por aquella, el mapa que se conocía, que era el hemisferio, uno de los hemisferios, por eso parece que es plano, se conocía en Asia, Europa y África. Fijaros que está orientado al este. Esa no es como conocemos un mapa hoy día. Orientado. Orientado significa oriente. De ahí viene la palabra de por qué se orientaba. Ahora, si le damos un giro de 90 grados a la derecha, esto ya os suena un poquito más. Hacia la derecha, Europa y África detrás. Y la T, este mapa se llama O, T y O. La T representan los mares o ríos que separaban los continentes. Esa era una visión. Y todo el círculo externos que veis representaban a los astros. Entonces, esa T, pues entre Europa y Asia representaban los lagos rusos, y los ríos, entre Europa y África el Mediterráneo, y entre África y Asia, la parte esa de la T, pues es el Mar Rojo, el Golfo de Adén, etc. Seguro que con una imagen de hoy día, pues se entiende mejor. Típica imagen de Google, por cual veis la T famosa, porque el mapa era así, pero representado en un Google Earth de hoy día. Bien. Este es un mapa un poquito bastante más antiguo, que ya vislumbraba la misma T que os he puesto, y fijaros que África, aunque está mal definida, pero ya dejaba entrever una cosa que no se sabía, que era que por el sur era navegable. Los portugueses, y bueno, ya desde Marco Polo, cuando descubrieron que era navegable por el sur, dejaron de ir por el Mediterráneo, atravesando Turquía, atravesando las tierras asiáticas. ¿Por qué? Porque se evitaban costes, evitaban retrasos, evitaban emboscadas, evitaban pagar impuestos donde pasaban. Dijeron, mira, vamos por el agua, tardaremos más o tardaremos menos, pero nadie nos va a dar el follón. Estamos todos de seguido, ¿de acuerdo? Y en este mapa de mitad del siglo XV, de 1459, pues ya se ve que, en fin, que se podía ir por debajo, ¿de acuerdo? Más. Pero tenemos que volver a uno de nuestras navegaciones más conocidas, que son los descubrimientos de Cristóbal Colón, en el cual después se basó Magallanes. Cristóbal Colón, como Magallanes, tampoco tenía intención de dar la vuelta al mundo, tenía intención de ir a las Indias. Pasa que se topó con un pedazo de continente enorme que no le dejó seguir, que es lo que hoy día es América, más el Caribe. Entonces, Magallanes, y después, pues, posteriormente intentó hacer lo mismo, aunque ya intentó continuar la hazaña de Colón, porque tenía idea, porque él ya había navegado, que se podía hacer. Fijaros que este cuadro tan bonito que tenemos en el Museo Naval representa el encuentro entre dos mundos. Entre dos mundos en el cual se vienen a reseñar pues, tres de los conceptos por los cuales se encontraban los dos mundos. Primero, el comercial. Ahí ves a un indígena que está ofreciéndole a Colón unos presentes. Ahí otro soldado enseñándole una espada a la izquierda a otro indígena. Luego ya ahí existía como una especie de intercambio comercial, que era lo que se pretendía también. Al fondo a la izquierda veis los estandartes, que eran las señales de la bandera de Castilla, en este caso de los Reyes Católicos, porque estos navegantes servían a un señor y se embarcaban en una empresa dirigida por la corona, que era quien los mandaba y los enviaba y los patrocinaba, ¿de acuerdo? Y por último, en medio veis la cruz. ¿Veis una cruz ahí? ¿Por qué? Porque entonces se trataba, además, de evangelizar. Pero evangelizar en el sentido de lo que para nosotros la religión de aquella época era lo que es hoy la democracia. Y diréis, ¿por qué? Era lo que se pensaba en aquella época. Y leo. Es la que se derivaba de la religión que profesaban, que entonces era para ellos lo que hoy es la democracia, porque el cristianismo es sustancialmente una religión que dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y por tanto digno de su mismo aprecio. Todos los hombres, no solos, unos pocos elegidos. De esa raíz se derivó todo el esfuerzo intelectual que produjo el nacimiento del derecho internacional, alumbrado por la Escuela de Salamanca, y de ella ha derivado hoy día la doctrina de los derechos humanos. O sea que fijaros la importancia que tuvo en ese momento el motivo ideológico de esas empresas, aparte del económico que ya he dicho y aparte de que servían a la corona. Bien, volvemos a la cartografía. Esta es la carta de Juan de la Cosa, que es la joya de la corona del Museo Naval de Madrid, es la cosa más valiosa que tenemos, en la cual podéis ver representado, no se ve se ve clarito, pero
pero Europa y África pues se distinguen perfectamente, incluso parte del Índico, pero América veis que es como un conglomerado todavía borroso porque no se conocía. Pero esta carta, que es del año 1500, escrita por Juan de la Cosa, que también navegó con Colón, es la primera carta el primer mapa del mundo en que ya se incluye al continente del Nuevo Mundo. Viejo mundo a la derecha, Nuevo Mundo a la izquierda. ¿De acuerdo? De aquí, además, sabéis que Castilla y Portugal dirimían mucho las conquistas y los descubrimientos y tal, de tal manera que hubo un momento que por bulas papales hubo que repartirse el mundo. Por aquella época, entre Portugal y Castilla. Ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda. Nadie pintaba nada más que estos dos reinos. Entonces, hubo un primer tratado en 1479 que se llamó de Alcasovas, en el cual, desde el paralelo de Canarias, viene a ser hacia el sur, era como descubrimientos portugueses, y hacia el norte descubrimientos para los castellanos. Pero no era exactamente así. En realidad Canarias, quedó para los portugueses, cedieron y quedó para los castellanos, y por aquella Cabo Verde, Madeira y Azores quedó en poder de los portugueses. En fin, eso era un principio de tratado, del Tratado de Alcasovas, que después, en el momento que ya los portugueses, como ya llevaban 15 o 20 años yendo al oriente, no le daban importancia a los descubrimientos castellanos, hasta que Colón apareció por América y dijeron, anda, aquí la cosa se está poniendo ya de competencia pura y dura. Y volvieron las disidencias y volvieron las discusiones hasta que hubo que hacer otro tratado, que se llama el Tratado de Tordesillas, que ese ya os sonará más. Entonces, a 370 leguas de las Azores, que son unos 2.000 kilómetros, se trazó un meridiano norte-sur, de polo a polo, en el cual todo lo que había a levante o al este de ese meridiano, los descubrimientos pertenecieran a Portugal. Y los que hubiera a poniente de ese meridiano, que pasaba, luego ahora lo veréis más definido, venía a pasar más o menos por Brasil, cortaba una esquinita, lo veremos mejor después. A partir de ahí hacia poniente, pues los descubrimientos pertenecían a Castilla. Es decir, el rey Carlos, primo y pariente del rey Manuel, que no se llevaban mal, ya le dijo a Magallanes en las capitulaciones, cuidaos mucho de entrar en los territorios de mi amado primo Manuel I de Portugal, en el cual no deberéis de entrar y hostigar y en fin. Y entorpecer las relaciones entre Portugal y Castilla, que no eran malas, únicamente eran competencias. ¿Y por qué digo esto? En el Tratado de Tordesillas, ya cuando les mandó, de hecho, en las capitulaciones, vamos, ni siquiera les dejaba que entraran en aguas, no son aguas, porque en realidad eran descubrimientos, o sea, la navegación era libre, pero no entres en zonas de costa, de tierras que pertenezcan por el tratado a Portugal y viceversa los portugueses a terrenos y puertos que pertenecieran a Castilla. ¿Ve? Poco más tarde aquí tenéis la versión portuguesa del mapa que os he enseñado de Juan de la Cosa, que es de 1505, y ahí veis en el medio, a ver si esto marca, aquí veis esta línea que ya delimita el Tratado de Tordesillas, ese meridiano que separa ambas zonas. Por supuesto, se sigue viendo muy mal la zona del Nuevo Mundo, mientras que la del Viejo Mundo pues está mejor definida, y esa es la versión portuguesa que tenían ellos del equivalente a Juan de la Cosa. Los portugueses llevaban muchísimo tiempo, antes que nosotros, antes que los castellanos, digo nosotros, pero bueno, antes que los castellanos, por oriente, como se enseña aquel mapa que se podía ir por el sur, yendo así, Bartolomé Díaz ya había llegado al Cabo de Buena Esperanza, o Cabo de las Tormentas, es el que está más al sur de África, ya había llegado hasta allí, de allí no pasó, pero llegó en 1485. Fijaros que hasta 1519, que es lo que estamos aquí conmemorando, de 1519 a 1522, que es la hazaña de Magallanes Elcano. Por 1485 anda que no faltaba tiempo todavía para la expedición de Magallanes. Pues ya los portugueses habían llegado al sur de África. Pero además, Vasco de Gama, ya que una expedición completa, llegó hasta las Indias. Llegó hasta las Indias y en 1497 al 99. Todavía faltaba tiempo para la nuestra. O sea que fijaros si tenían experiencia mucho más que la nuestra. Magallanes fue una serie de viajes de estos que se hicieron también. O sea que también tenía experiencia de ir para allá. Nos llevaban la ventaja, pero por oriente. ¿De acuerdo?
A este cuadro tan bonito que veis se representa a Vasco de Gama presentándose al Rajá de Calicut, que era de allí de las Indias, pues hablándole de Portugal y de su rey Manuel, etcétera, etcétera. En fin, sigamos. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto que influía en todo lo que al final fue la circunnavegación, que es la ciencia de la navegación. ¿Cómo navegaban? ¿Cómo se movían? ¿Cómo se orientaban ahí en medio del agua sin ver tierra por ningún lado ni por otro? ¿Cómo eran capaces de hacer lo que hicieron? Que hoy día con el GPS y con el tontón vamos muy contentos, pero de aquella, pues imaginaros, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que ayudaban a orientarse en la mar, todo muy pilárico, todo muy, por supuesto, sin ninguna exactitud, y la primera era el oído. Unos se contaban a otros que habían visto, yo pues por allí, con este viento, los vientos los usaban mucho, todos los vientos de reinantes en las zonas por las que navegaban. Pues mira, yo allí, mirando la estrella aquella, he llegado, total, gente apuntaba y empezaron a aparecer lo que se llama, un documento como este que veis ahí que se llama los derroteros. Los derroteros, en fin, aquí hay mucha gente dedicada a la aviación, hay cosas que os sonarán todas por lo que es navegar, ¿no? Derroteros que cuentan todos los accidentes geográficos que hay en puertos y en la mar, en fin, corrientes, etcétera, etcétera. Eso fue un primer, que sobre todo en el Mediterráneo se utilizaba mucho, como era un mar más pequeño, mucho más que no se atrevían a ir al mar abierto, pues todavía, al Atlántico ni a los océanos, vamos, ni se les ocurría. Pero mira por dónde aparece la brújula, un invento chino. Parece más que dijeron, bueno, aquí ya tenemos una cosa más, joder, una cosa que se pasa la vida indicando el norte, pues fue consecuencia de que después saliera pues la primera carta náutica, la carta pisana que veis ahí, de 1200 y pico, que digo, tengo una carta. Como vosotros navegáis o pretendéis navegar por el aire, supongo que os movéis con una carta y una orientación, pongo la brújula, vamos, y el que va al monte de excursión también hace lo mismo, va con su mapita y con su brújula. ¿Que quiero ir para allá? Pues pongo la brújula y tal, en fin. Ya tenían otro método, ¿de acuerdo? También empezaron a conocer lo que eran los astros, sobre todo el Sol y la polar. Empezaron a aparecer instrumentos como este que veis que se llama la ballestilla, en el cual mirando hacia el Sol eras capaz de bajarle la altura hacia el horizonte y ahí, después de una serie de calculitos, teníamos la latitud. Todo muy primitivo. Luego apareció otro aparato que era el astrolabio, que ya todavía mejoraba más el cálculo de la latitud con el Sol, o si no con la estrella polar, que sabían que la estrella polar, la habréis visto todos alguna vez de mirando al cielo, un cielo estrellado bonito de cualquier día, que la estrella polar nos indica el polo norte, el norte, o sea que era otro método de tener formas de situarse, Ahí vamos viendo ya, tenemos 4 o 5 formas de cómo se orientaban, ¿de acuerdo? Un poco más tarde, no fue en la época de Magallanes, pero sí un poco más tarde, pero ya lo pongo aquí porque es digno de reseñar para los navegantes, aparecieron la ampolleta del tiempo y la corredera que veis a la derecha, que es una serie de metros de cabo enrollados en un uso, que si yo tengo esa ampolleta, que son, por ejemplo, de X minutos, y tengo este uso que tiene un par de kilómetros en cuerda, digo la palabra cuerda, pero los marinos no usamos la palabra cuerda, nada más que la del reloj. Cabo, esta, chamberlín, calabrote, piola, lo que quieras, menos la palabra cuerda, que es tabú. Es como ya mis compañeros de infantería marina, que supongo que será aplicable al ejército de tierra, nosotros decimos tanque. Burro, no sé qué, se dice carro de combate. Bueno, Xavi, tanque acabó antes. Nada, pues lo mismo. Cuerda, tabú en la armada, en cuerpo general por lo menos. Entonces, si yo he hecho por el extremo de esa corredera, la he hecho al mar, ya, y le doy la vuelta a la ampolleta, cuando han pasado X nudos, porque tiene unos nuditos, de ahí viene la palabra, la velocidad en nudos, millas por hora, ¿no? Bueno, para allá, ¿cuánto llevas? Pues 2000 metros, y la ampolleta 3 minutos, espacio partido por tiempo, ya tenía la velocidad, Entonces, así se movían por el mundo, para navegar entre los astros, entre los medios, entre las correderas, las brújulas y las cartas. Bien. Hasta entonces pues, se usaba mucho el remo, sobre todo en las galeras, en el Mediterráneo. Y en las Indias Orientales también se usaba mucho el remo, en los indonesios, etc. Pero apareció un elemento digno de aprovechar, que era el viento. Se estudiaba el viento y decían, coño, podemos aprovechar el viento para navegar. Y empezaron a darse cuenta
que con un trozo de trapo, en una serie de palos de un barco, como veis aquí, una configuración de la nave Victoria, que no existe, no se sabe, no hay datos, pero más o menos es parecida a esta. Dice, hombre, pues ya tenemos una forma de tener un medio grande, mucho más grande que la galera o que los botes pequeños, para navegar. Encima voy más rápido, y encima puedo cargar más, y encima puedo adentrarme ya en los océanos, porque tengo mucha más autonomía. Fue una revolución el viento. ¿Qué pasa con el caso de esta nao que estáis viendo ahí, con sus velas cuadras, que navegaban solo con viento de popa, por detrás? Como hubiera viento de proa, del lado, de través, de babor, de estribor o de proa, o calmón, pues ahí se quedaban a esperar mejores. A todo esto, cuando no abatían, cuando no se iban al quinto pino, fuera de la derrota que ellos pretendían llegar. Pero bueno, indudablemente era un hallazgo que luego se compensaba con este otro tipo de barco. Aquí veis una especie de carabela portuguesa, con unas velas triangulares que ya no dependían del viento solamente de popa, sino podían recibir el viento también de proa, abierto un poquito por babor o por estribor, con una serie de componentes, de vectores, que ahora no tenemos tiempo de hacerlo, de la acción y reacción del viento. Al final tiene un vector que es un impulso avante. Por supuesto eran de menor tonelaje, de menor desplazamiento, porque comparado con los grandes navíos y galeones, en fin. Bueno, volvamos a otra faceta. Volvemos a la cartografía otra vez. Aquí tenéis una carta, estamos llegando ya dentro de poco al viaje en sí. Un mapa de Rosselli de 1508, aún faltan 11 años, ¿no? En el que se cree que se podía pasar al Pacífico. Fijaros lo incierto que es, que se creían todavía que había un paso por aquí, por el Caribe o por el sur de Brasil, al Pacífico, que era la gran búsqueda que andaban todos detrás. Por eso seguía siendo incierto. Pero aprovecho para enseñaros cómo era el Tratado de Tordesillas. Volvemos a él otra vez. Fijaros el meridiano, que por Brasil, que si ya era incierta la situación y las posiciones geográficas en la época, imaginaros, si ese es el meridiano de Tordesillas, el antemeridiano, es decir, el otro extremo. ¿Vale? Gracias, señor. Imaginaos el otro extremo, o sea, dando la vuelta, y fijaros que cae casualmente pues, a la altura de Filipinas, las Molucas, etc. De ahí la controversia de no saber si pertenece a Castilla o pertenece a Portugal. Hoy día sí se sabe a quién hubiera pertenecido, por supuesto, pero de aquella no había manera. Entonces, ahí estaba la disputa, porque podía ser un poquito hacia levante o un poquito hacia poniente, pero no estaba definido. De esta forma, los problemas acabaron en 1580, cuando Portugal perteneció al imperio de Felipe II, y ahí ya no se ponía el sol nunca, todo era de España, ¿sabes? Ya sí se puede decir España, Aragón, Castilla, Portugal, Nápoles, Sicilia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Núñez de Balboa sí que había descubierto el Pacífico, ya que estamos ahí, pero por tierra, en el Istmo de Panamá, en 1511. Lo que hace falta era navegar por él y, en definitiva, llegar primero al Estrecho de Magallanes, como llegaremos dentro de un poquito, ¿vale? Vamos a ver más. Casualmente, de aquella época, ya estamos llegándonos a 1519, fijaros qué mapa más curioso apareció de un tal Lopo Omen, pero esto os lo pongo a título de curiosidad. Fijaros que está todo esto cerrado. Esto era la competencia holandesa o portuguesa, no se sabe de quién, qué intenciones tenía, pero la cuestión era disuadir a los castellanos de ir por poniente al Pacífico, y que los portugueses siguieran teniendo la iniciativa yendo por oriente. ¿Os dais cuenta? Pero en fin, esto era a título de curiosidad. Y ahora vamos a otro aspecto de la expedición, que son los protagonistas de ella. Hubo muchos protagonistas, pero yo voy aquí a mencionar los más importantes, ¿no? En primer lugar, el rey Carlos. El rey Carlos tenía 18 años cuando llegó a Castilla, ya siendo rey de Castilla, aún no era rey de Aragón, y pues estaba empeñado en una campaña pues como la de las elecciones, pero para ser rey de Aragón, que necesitaba un coste, necesitaba un patrocinio, etcétera, etcétera. Y las capitulaciones de Valladolid pues las resolvió rápido. Le dio a Magallanes pues todo el plan que quería, se lo aceptó, en fin, indudablemente es un protagonista, porque además le dijo todo lo que os he dicho antes de lo que se pretendía, de llegar a las islas de la especiería,
y ver si eran castellanas o portuguesas, y aparte traerse especies. Bueno, ya que vais para allá, vamos a comerciar y sacar el rendimiento a la expedición, que muy cara le debió costar. El siguiente personaje es Magallanes, lógicamente. Persona muy conocido por ser un gran navegante, tener unas fuertes dotes militares, importante para lo que le esperaba, iba con su cosmógrafo Ruy Falero, que luego no salió a navegar, pero muy importante. ¿Y qué aportaba Magallanes? Aparte de sus dotes de navegante y tal, los conocimientos que tenía de la zona, puesto que ya había ido por Oriente bastantes veces. Con lo tal, el emperador le nombró capitán general de la expedición que se iba a preparar. Otro, pues Juan Sebastián del Cano, el rey de nuestra conferencia, hoy día, aquí que estamos, ¿no? Un buen navegante. Era maestre. Maestre significa, en un barco está el comandante y el segundo comandante. Bueno, pues el segundo comandante es el maestre de aquella época, ¿vale? El capitán y el maestre. Experto en muchísimas navegaciones, en bastantes campañas. Era un... ¿Pero qué le pasaba al Cano? El Cano tenía problemas mercantiles con Hacienda. Se ve que no hacía bien la declaración de la renta. Y tenía problemas de dinero. Pero aparte, la corona le debía dinero por un montón de... La corona... Esas coronas de aquella época, como sabéis, tenían a los marinos totalmente en precario. A lo mejor no cobraban, sobre todo en el siglo XVIII, no cobraban en 3 años, el uniforme desarrapado, en fin, no hay pocos marinos así con este uniforme que veis aquí pidiendo bajo un puente para comer, o apareciendo muertos. Las coronas no siempre se portó muy bien con sus súbditos de la armada y de los tercios y de todo, o sea, en general, ¿no? Pero yo voy al caso que... Entonces, le debían dinero al Cano. Y dijo, me voy a embarcar aquí porque si no, no salgo de la... Supongo que pensaría, no salgo de la pobreza. Total, que se embarcó en uno de los buques. Y luego otros personajes que a lo mejor ya os conoceréis menos. El obispo Fonseca, que era de aquella el ministro dedicado a los asuntos de Indias, que apoyó fuertemente la campaña. Y comerciantes. De Cristóbal de Haro, un burgalés, no tengo foto, por más que la busco. Era un burgalés adinerado y que había patrocinado muchísimas campañas con los portugueses en Lisboa durante 20 años. Entonces era un personaje que también apoyó la expedición, económicamente hablando, y además trabajaba para este señor que se llama Jacobo Blücher, que también era un gran prepotente que tenía mucho dinero. Que, en fin, estos 6 personajes, había muchos más, pero bueno, sobre todo estos 6 fueron los protagonistas de lo que fue después la expedición, ¿de acuerdo? Bueno, y llegamos al... No hemos terminado, pero llegamos a lo que es el viaje en sí. El viaje en sí, como os he dicho, estaba compuesto de 5 naos: la Concepción, Santiago, Trinidad, a ver si me acuerdo, Santo Domingo y la Victoria. Salieron, como os dije, en agosto del 19 de Sevilla, recalaron en Sanlúcar, iniciaron el viaje y su primer puerto fue Tenerife, que después continuaron. Este mapa está sacado de Wikipedia. La Wikipedia, como Internet, sabéis que hay que darle un resguardo, y no es que sea 100% fiable, pero este mapa está muy bien y está bastante acorde a la realidad de lo que fue el itinerario. Además se ve muy claro. Ahí tenéis abajo un enlace, para el que quiera. Si estás viendo la presentación y tienes Internet abierto en ese momento, te llega directamente a la página quintocentenario.es, que te describe el viaje con una exactitud y un lujo de detalles impresionante. El viaje y muchas más cosas, ¿no? Por eso está puesta ahí, para en un momento dado, si hace falta, pues se le da. Bueno, llegaron a Río de Janeiro, que lo veis ahí. Continuaron a Río de Solís, hoy día llamado Río de la Plata. ¿Por qué se llama Solís? Pues porque lo descubrió Solís. Unos años antes, Solís, en dos navegaciones, llegó al Río de la Plata y pensaban que por ahí se accedía al Pacífico. Entonces, el pobre Solís no le dio tiempo a combinar el viaje porque se lo cargaron los indígenas en una incursión con esquifes. Eso estaba a la orden del día y murió allí, ¿no? Entonces, cuando llegó Magallanes con sus barcos, intentaron navegar Río de la Plata adentro, y cuando agua dulce, por supuesto, hasta que llegaron al final y vieron que no, que ahí no había paso al océano ni nada que se le parece, con lo cual ya descartaron que por ahí no se iba al Pacífico. Entonces continuaron al sur, llegaron a San Julián. Llegaron al puerto de San Julián, que tiene su importancia. ¿Por qué? Estamos ya en 1520. En marzo, era el invierno austral, allí. En marzo de 1520 decidieron hibernar, pues una serie de meses,
hasta que, porque imaginaos el tiempo por ahí aterrador, ¿no? Y además con esas 5 cascarones, porque al fin y al cabo, comparado con los buques de hoy, eran barcos endebles. Entonces, ahí empezaron ya las disidencias poniendo en duda la autoridad de Magallanes y hubo un motín. Y os leo por qué. Dice: la mezcla que forman el carácter autoritario de Magallanes, su lógica reserva en cuanto a la información náutica que trae de Portugal. Claro, no lo contaba todo, con lo cual les tenía también a nosotros elucubrando. Las ambigüedades de las órdenes e instrucciones reales, que no eran del todo claras. La muy común ambición humana y, por último, el no menos importante, miedo a lo desconocido, provocan un motín que el capitán general desbarata con tanta rapidez y decisión como rigor en la aplicación de la correspondiente justicia. Efectivamente. Porque aquí se me salen, dirán lo que quieran de Magallanes, pero esta gente se me desmorona la expedición, como aquí no ponga orden. Orden significa juicios, ajusticiamientos, algunos abandonados en tierra y continuar el viaje, porque si no, con su alguacil Gómez de Espinosa, que lo tenía como el jefe de los servicios secretos, por así decir, ¿no? A su era. Entonces, no tuvo más remedio que poner. Tanto que 5 o 6 meses después, ya pasó la invernada, siguieron al sur. Habían mandado antes a la nao Santiago, en descubierta es ir en avanzadilla, a ver si encontraba antes que ellos salieran el paso por el sur. Y en un temporal desapareció. Con lo cual nos quedan 4 barcos. Llegaron al cabo deseado, el paso de Magallanes, y en esto otra nao, la nao San Antonio, es que me callo, ¿sabéis por qué? Porque otras conferencias me sale Santo Domingo. Y el coronel Cánovas, que me acompaña, que no os lo he presentado desde el principio, el coronel de Infantería Marina del Instituto también, pues siempre me corrige, gracias a... Pues eso que se te mete una cosa en la cabeza y no hay quintazo, ¿no os pasa a vosotros? Le llamas Pepe cuando es Juan. Bueno, pues yo Santo Domingo me he empeñado. Entonces la San Antonio deserta. El piloto, que es el que lleva la navegación, portugués. El capitán, también portugués como Magallanes. El piloto se rebela contra el capitán portugués, toma la nao y deciden irse a Castilla de vuelta, a España. Con la premisa de ir al rey Carlos I a decirle que los otros 3 han desaparecido, que llega el sol y que ha descubierto el estrecho de Magallanes, para llevarse toda la gloria, se supone. Se supone que fue así, una deserción. Se supone. El caso es que la nave desapareció de la expedición. ¿Y qué era lo peor? Ya no solamente que desapareciera, sino que llevaba todos los bastimentos. Los bastimentos son los repuestos, víveres, cosas medicinales, en fin. Era como la nave, además de la expedición, la que apoyaba a las otras 3, a las otras 4, menos a la Santiago y a las 3, en todo lo que le hiciera falta de logística. Con lo cual el problema era doble. Bueno, esta nave llegó a España, lo detuvieron al capitán, empezó a contar la historia, acabó en la cárcel, en un juicio, luego acabó saliendo, en fin. El caso es que ya nos quedan 3, la Concepción, la Victoria y la Trinidad, que decidieron continuar viaje, una vez ya descubierto, por fin, el paso de Magallanes, y en un penosísimo viaje de 3 meses, porque no sabían lo grande que podía ser el Pacífico, llamado así porque al principio cuando empezaron a navegar lo veían muy calmoso, muy tranquilo, pero eso no quita lo grande que era. Que no tocaron tierra hasta la isla de los Ladrones, que veis ahí, Islas Marianas hoy día, en la cual se pudieron aprovisionar de agua y de alimentos y tal, y las bautizaron de los Ladrones, pues por una lógica que les debió de pasar. Y por fin continúan viaje y llegan al archipiélago de las Filipinas. Llegan al archipiélago de las Filipinas y allí Magallanes empieza a tener una actitud cuando menos discutible, que empieza, en fin, todo lo que iban descubriendo y tomaban posesión en nombre del emperador y encima trataban de evangelizar, como os he dicho antes, ¿no? Y casi todo el mundo accedía, pero había gente que no, había indígenas que no. En esa zona, ahí veis un poquito, veis aumentado tipo lupa este cuadrito, en la isla de Mactán había uno de los caciques indígenas que se llamaba Lapu-Lapu, que se negaba a obedecer a las consignas de Magallanes. Ni obedezco, ni a usted, ni a un señor, ni me evangelizo. Los otros caciques de otras tribus de las islas adyacentes, o incluso de Mactán, sí eran amigos de Magallanes y, en fin, accedían a tal. Pero Magallanes dijo que ahí creemos que fue su gran error, a este lo voy a someter yo, aunque sea en combate. Y se empeñó en ir
contra la Lapu-Lapu, que le estaba esperando en una playa con 1.500 indígenas y él con 30 soldados, con el traje, la armadura, en unos botes, 30 o 40, el número exacto no lo sé. Encima del bote no puede llegar a tierra, a la playa, porque hay un montón de rocas. Tiene que ir, imaginaros, con el arcabuz, con la lanza, con la armadura, 30, 40, 50, 500 metros hasta llegar a la orilla. Y 1.500 indígenas esperándoles, que os vais a enterar. Por mucho arcabuz que tengas, te van a dar para el pelo. Y efectivamente, no quedó ni uno, ante el terror de las naos que se habían quedado fondeadas viendo lo que estaba pasando. Aquí tenéis una imagen que he puesto de, en fin, un simulacro de lo que pasó con el pobre Magallanes, que ahí acabó sus días, no muerto, descuartizado, no quedó ni resto. Ahí acabó. Por eso no se entiende, porque encima los otros indígenas le habían ofrecido ayuda, porque como entre ellos tampoco se llevaban bien, decían, nosotros te apoyamos para ir contra para los propósitos que tienes, pero no, yo solo, yo y mi gente. Pues así pasó lo que pasó. Total, que continuaron, las otras naves salieron. Antes de salir, tuvieron una relación, todavía unos días o un tiempo, con los indígenas y encima les hicieron una emboscada en una cena, que se cargaron también a la mitad de los capitanes de marinería. Bueno, tuvieron que salir ya 3 naos que quedaban, que ya os he dicho, pero es que encima la gente que les quedaba viva no podían con los 3 barcos, con lo cual llegaron a Borneo, porque siguieron bajando, voy a poner el mapa otra vez, siguieron bajando buscando a las Molucas, y la nao Concepción la tuvieron que quemar y coger la gente que quedaba en la Concepción y embarcarla en la Trinidad y en la Victoria, porque ya no podían seguir. Llegaron ahí veis las Molucas, Tidore y Brunei, en fin. Llegaron a Tidore y los portugueses, como sabéis, que no sabemos de a quién pertenecían las Molucas, estaban con la mosca viendo allí barcos castellanos haciendo acopio de las especias, ya que estaban allí, y en fin, rellenaron los 2 barcos, la Victoria y la Trinidad, fijaros que quedan 2. Y entonces llega la decisión de salir de vuelta a España. Y Gómez de Espinosa, que mandaba la Trinidad, y Juan Sebastián del Cano, porque ya habían muerto hasta 3 capitanes, entre emboscadas, entre tal, entre igual, quedaba el Cano, que se quedó como capitán de la Victoria. Quedaron de acuerdo en que yo voy a volver por el Índico, y el Cano dijo, yo voy a volver, por el Índico, y tú vas a volver por el Pacífico. Fijaos que era meterse ya en terrenos portugueses, ¿no? Que fue como continuó el viaje Juan Sebastián del Cano, con la Victoria. Gómez de Espinosa quiso salir por el Pacífico, salió, la Trinidad estaba en muy mal estado, estuvo navegando un tiempo, pero no podía con el barco no podía de la marca. Encima le cogieron unos temporales, total, tuvo que desistir. Ahora os explicaré, después de esto, lo complicado que era volver. Si bien no era difícil ir, lo complicado que era volver a América, a Acapulco y a Nueva España. El caso es que tuvo que volver, la Trinidad volvió, la apresaron, los detuvieron, vendieron algunos como esclavos, algunos al final llegaron a España, 5 o 6, en fin, un desastre. Sin embargo, Juan Sebastián del Cano siguió su viaje, semejante viaje que estáis viendo aquí, sin tocar tierra, cerca de 5 meses hasta Cabo Verde, que encima era portugués. Y aquí me viene a colación un ejemplo que voy a contar. Aquí mi compañero, el coronel Cánovas, en su viaje del Elcano, que fue el siguiente al mío de Guardia Marina, les tocó la vuelta al mundo. Y en un viaje parecido, llegaron a Singapur, de Singapur el siguiente puerto era Bombay, en la India, y el siguiente Jeddah, en Arabia. Bueno, pues salió el Cano de Singapur, vinieron unos monzones horribles, empezó el barco, ni motor, ni velas, ni gaitas. El Cano llega un momento que se tiene que dejar llevar, por muy barco del siglo XXI, hoy día que sea. Y perdieron muchísimos días abatiendo hacia el sur. Tanto que el comandante decidió saltarse Bombay. Le digo a las autoridades lo que hacía falta de la Armada, me voy al siguiente, cuando recuperó el gobierno y ya el barco podía navegar a gusto, pues digo, me voy de Singapur, me voy a Jeddah. 35 días, en el barco no quedaban nada más que perritos calientes, estos se subían por las paredes, ya no sabían qué comer,
La mamparitis es, las paredes en un barco se llaman mamparos. De eso cuando te vuelves loco de estar encerrado. La dotación estaba hecha mixtos. A todo esto llegan a Lleida y estaban en el Ramadán, con lo cual las salidas a la tierra eran restringidas. Bueno, vamos, pues, horroroso. Pues imaginaros 5 meses en un cascarón de 28 metros, sin tocar tierra. Eso da idea de la hazaña de estos hombres, que es lo comparable a llegar a la luna, como dicen. Y la Victoria ya no podía más y llegó a Cabo Verde contraviniendo, porque eran ya tierras portuguesas, del Tratado de Tordesillas, como os he dicho. Efectivamente, llegaron a Cabo Verde, les metieron un camelo de que venían de reparar de América, por aquello de que no venían de especias ni de nada, pero allí entre el hablar de la gente y la empata que debían meter algunos de los que quedaban, se dieron cuenta que estos venían cargados de especias. Allá van los portugueses a por la Victoria. Bueno, no, los barcos no entraban en puerto, los barcos fondeaban, Aunque ahora os voy a enseñar un cuadro que parece que están en puerto, pero los barcos siempre fondeaban porque en los puertos no había muelles. Pero allá van los portugueses a por la nueva Victoria, de tenerlos a todos y a llevarse todo lo que llevan dentro y encima en tierra que no es la de los castellanos. Pero consiguieron huir y se quedó gente en tierra del barco. Y luego volverían, pero presos y tal. De esta manera, comprenderéis que llegaron 18 hombres a Sanlúcar y después a Sevilla. Este cuadro tan bonito del Museo Naval también representa, ya digo que a la dotación que quedaba, con unos cirios yendo a la iglesia Santa María de la Victoria a dar gracias por haber regresado los que regresaron. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A todo esto, Juan Sebastián del Cano le escribe al rey, una vez que han llegado, le dice cómo ha sido el viaje, las vicisitudes, en fin, que han llegado con especias y tal, y el rey le manda ir a Valladolid. Le manda ir a Valladolid y en agradecimiento por semejante hazaña, primero le perdona las deudas con Hacienda, que os he dicho al principio. Después le da un salario de por vida y por último le da un escudo, en aquella época eso era casi ser noble, un escudo con una leyenda que se llama "Fuiste el primero en darme la vuelta, tu primus circundidisti me", que la podéis ver en la cubierta del buque escuela Juan Sebastián del Cano. Tengo aquí una parrafada para que veáis cómo se alimentaban al final, cuando ya la penuria era inmensa. No solamente, ojalá hubiera habido perritos calientes, como el barco de mi compañero el coronel. Y os leo: la galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Y el cuero, se me ha olvidado poner, que se comían del palo, pero bueno. Entonces, con todo esto, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro buque escuela, que lleva el nombre de tan insigne navegante. Y leo otra vez: la Armada Española ha honrado desde antiguo la memoria de los dos grandes héroes de la empresa que estamos contando. Su barco más bonito, el que todos los oficiales del botón de ancla llevamos en el corazón, nuestro buque escuela, lleva el nombre de Juan Sebastián del Cano. Por otro lado, 4 de los buques de la Armada han llevado en diferentes épocas el nombre de Magallanes. En la Mariña portuguesa ninguno. Bueno, lo que os quería decir, el ejemplito, el Cano trajo 700 quintales de especias, unos 35.000 kilos, que fue suficiente para pagar de sobra toda la expedición. Y para que os hagáis idea del valor que tenían las especias, la venta de un saquito de medio kilo de clavo, con esa venta, un maestro platero hubiera vivido toda su vida. Ya valían, más que el oro. Bien, estamos terminando. Aquí tenéis una representación de los vientos reinantes en el océano Atlántico que utilizaban los navegantes, empezando por Colón y otros más posteriores, para ir a donde querían ir. Y los portugueses, de hecho, Colón utilizó la derrota amarilla que veis ahí, buscando vientos según las flechas que estáis viendo. Eran como autopistas de viento y de corrientes que generaban esos vientos, autopistas de hoy día, y volvía
por el norte, ¿eh? Luego la carrera de Indias utilizó lo mismo. Los portugueses, ¿qué hacían? Fijaros, salían de Portugal, costeaban por la costa africana, pero enseguida se abrían en Cabo Bojador y por ahí, buscando ¿qué? Los vientos del sur, ¿lo veis? Hasta llegar, se abrían totalmente de África hasta que volvían al Cabo de Nueva Esperanza. Y la vuelta lo mismo, al revés, costeaban por África por el sur, buscando por arriba los vientos por las Azores, para volver a la península ibérica. Esto es el Atlántico. El Pacífico, esto es un mapa meteorológico de hoy día, como veis, esto lo veis cada 2 por 3 en el telediario, los vientecitos con los nuditos ahí, ¿verdad? Fijaros que el viento reinante es levante, ¿veis? Levante por todos lados. De ahí lo que os he dicho antes, que era fácil llegar a las Indias, pero era muy difícil volver. Fijaros los galeones, las velas cuadras, lo que os he contado al principio, imposible. Bueno, se tardó décadas en poder volver de América, de Asia a América, décadas. Si estamos hablando de 1519 a 1522, hasta 1565, como ahora os mostraré, no se descubrió cómo volver. Un marinero que navegó con el Cano, después se hizo monje, llamado Urdaneta, que navegó con el Cano, descubrió allá por 1565 lo que ya había intentado el capitán de la Trinidad, ¿os acordáis? Que no pudo volver porque el barco estaba hecho una porquería y temporales, tal. Urdaneta descubrió que subiendo hacia el norte, ya por aguas de Japón, cogiendo unas corrientes que se llaman Kuroshima y una serie de vientos, pues había una forma de que se podía llegar. Por supuesto, tardaba 4 meses, mientras que abajo tardaban 2. Pero bueno, ya hemos llegado de vuelta. Llegaban a las costas de California, costeaban y llegaban a Acapulco, que era lo que se pretendía. ¿Qué pasó con esto? Se creó lo que habéis oído hablar por ahí, el galeón de Manila. Es decir, se establecía ya un circuito de ida y vuelta de un par de galeones al año, trayendo de Asia pues las especias, la seda, la cerámica, en fin, todo lo que venía de allí, y viceversa, de Europa, pues lo que había que llevar para allá. Llegaban a Acapulco, por tierra iban a Veracruz, y Veracruz, la carrera de Indias, se encargaba de ir a Europa. Este señor Urdaneta, aquí en España, no sé si le hemos homenajeado mucho, pero tiene un monumento donde veis, en una ciudad filipina que se llama Urdaneta, con ese monumento que veis ahí en homenaje a lo que descubrió. Este es uno de los auténticos descubridores de... Y bueno, aquí volvemos a lo que os dije, ya acabando, al Tratado de Tordesillas, en el cual, posteriormente, aquí lo tenéis en Google ya, efectivamente ya, como hoy día, se vio que efectivamente pertenecen a Portugal. Quedan dentro de donde no nos teníamos que meter. ¿Os dais cuenta? Ya con la navegación precisa de hoy día. De todas maneras, nunca dieron mucho el follón con Filipinas, pero Carlos I vendió las Molucas muy poco después por motivos de hacer negocio y las Filipinas siguieron siendo españolas, nunca protestaron. En fin. ¿Vale? Vamos a ver más. Aquí. Y con esta diapositiva que os pongo, os enseño todo el trajín de derrotas que había a lo largo del mundo por aquella época, que es lo que podemos decir que es hoy día la globalización. Aquí tenemos las derrotas en color rojo del galeón de Manila de castellanos, en la carrera de Indias también de españoles, castellanos, los descubrimientos castellanos en naranja y las derrotas portuguesas, en verdes, de la costa y tal. Y luego la de Perú a las Indias, que también era castellano. Con esto, ¿qué se culminó? Pues el abrazo del mundo, que es lo que digo hoy, que nosotros llamamos la globalización, que tan de moda está, pues... Y con esto, y muchas gracias por vuestra atención, he acabado la conferencia. Si queréis preguntas... Si tenéis alguna pregunta, por favor, no lo dudéis. Otra cosa es que me la sepa. Una pregunta tengo yo. ¿Esta gente comunicaba de alguna manera con la metrópoli o desde que salían hasta que llegaban, si no llegaban es que habían muerto? La única manera... ¿Teaban, o en algún No, momento? la única manera era enviar emisarios a la península de vuelta.
o algún barco que pudiera volver, o alguien que se cruzara, pero siempre tenía que ser yendo para allá, o cruzándose con alguien, pero no había otra forma. ¿Pero tenía la corona alguna información de que la expedición iba bien? No, no tenía, no. Que yo sepa, no. Hombre, imagínate con mi coronel, con la deserción de la... ¿Cómo era? De San Antonio. Ya tuvieron una información de primera mano casi a mitad de la expedición. No era fidedigna porque el capitán de la San Antonio empezó a meter unas bolas ahí que no eran normales. Pero no, a menos que los puertos, es que ya no quiero lucubrar, pero los puertos que tocaran, si ya después hubiera viajes al viejo mundo, pues informaran de cómo iban, ¿no? Pero eso ya llegarían. Si además, ¿qué más? Joder, preguntarme algo. Dime. Algunos de los marinos de la Trinidad llegarían luego a España de vuelta. Sí, 5. Con el tiempo soltaron a 5, yo no sé qué sería de los otros, porque ahí hubo de todo, esclavos, desertores, muertos, prisioneros, muertos allí en prisión, y 5 fueron repatriados a España, igual que los de Cabo Verde, que fueron 13 o 14, me parece, también los acabaron devolviendo. Todo esto, conversaciones del rey con su primo. Oye, no, me imagino, tal cual, devuélveme lo que es mío, etcétera, etcétera. Perdona, Javier. Había el concepto de nave capitana y Sí. ¿Cuál era? La nave capitana, que era donde iba el capitán general en este caso, era la Trinidad, y luego estaba la almiranta. La gente se cree que el almirante era el que más mandaba, no, el almirante era la siguiente en la categoría del mando de la expedición. ¿Era la Victoria? No me acuerdo quién era la segunda. Es que ese concepto no lo hemos empleado en esta expedición, pero vamos, indudablemente el capitán más antiguo iba en la Trinidad con Magallanes y el siguiente... Según hemos leído los archivos, coge la Trinidad porque está mejor adecuada para él, no porque sea la más grande. La más grande era la San Antonio, que es donde va todo el tiempo. Bastimentos y tal. Pero la Trinidad la coge porque le gusta más el camarón. Había alguien por ahí que había levantado la mano. Ay, perdón. La deserción, ¿no? De la San Antonio, la vuelta de la San Antonio, al final, más en concreto, ¿qué disidencia hubo? Pues mira, es una buena pregunta que yo también me he hecho. Esta nave llegó a España, se presentó al rey diciendo que habían descubierto ya el paso del Magallanes, tan codiciado, que los demás habían desaparecido, habían muerto, o naufragado, o no sé qué. No se lo creyeron, el rey poco menos que le dio tratar de embaucador, después de interrogatorios, en fin, profundos y tal, de tal manera que acabó en un juicio y estuvo 2 años en la cárcel, si no recuerdo mal, a los cuales 2 años salió. Y supongo que a la gente que llegó con él también la encarcelarían, pero sobre todo al capitán que se hizo con el mando de la nave. Y luego lo desembarcó, salió de prisión y volvió a navegar al servicio del rey. Gonzalo Gómez no me acuerdo cómo se llama. O sea que lo que ya me haces dudar es, Pepe, tú me lo puedes aclarar, si luego cuando volvió Magallanes, con toda la realidad y lo volvieron a enchironar, que no me acuerdo, pero vamos, de aquella, acabó navegando otra vez. O sea, cumplió su pena, creíble o no, pero no te puedo decir más. Hay más, seguro que hay más historia, pero ahora mismo no me lo puedo decir. Pero dime, perdona. ¿Y el motivo fundamental fue querer...? El motivo viene ya desde San Julián. Desde San Julián, lo que te he dicho, un motín que Juan de Cartagena acabó abandonado en tierra, otro acabaron ajusticiados. Magallanes, como se lo veía venir, y Pepe no lo puede aclarar más, tenía todos los barcos en una bahía fondeados y él estaba en la salida con la otra nave teóricamente fiel y a los otros 3 posibles rebeldes lo tenía en el norte de la bahía sin poder salir. ¿No, Pepe, tú puedes ampliar? Sí. Todo empieza ya casi al principio de la expedición, porque explicó Eduardo que Ruiz Fareiro, buenos días a todos, Ruiz Fareiro era el cosmógrafo que ayuda a Magallanes a presentarle las capitulaciones al rey Carlos I, porque es técnicamente factible hacer el viaje y que hay un estrecho, están seguros que hay un estrecho, que lo han visto en cartografía portuguesa que era secreta, porque lo que se ha explicado antes de Juan de la Costa lo hemos visto así muy rápido, pero esa cartografía era secreta en la época,
cuando le presentan al rey los estudios, Ruy Fareiro se vuelve loco, era un tío agresivo, lo quitan de la expedición, y entonces el rey nombra a Juan de Cartagena, que era un burgalés que estaba relacionado con Loipo Fonseca. Y Loipo Fonseca, que lo han explicado también, uno de los protagonistas, es el que realmente le dice al rey, esta expedición es factible. ¿Te da la luz? Sí, me voy a poner por acá. Ponte aquí. La expedición es factible. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Magallanes no le sienta nada bien que le pongan a un señor de comandante, de co-comandante. Como actualmente cada vez que nos ponen dos jefes las cosas salen mal. Hace falta un único jefe. A Magallanes no le gusta eso. ¿Qué ocurre? Que Juan de Cartagena, nada más salir la expedición, se van, como ha explicado muy bien antes, en dirección hacia el África, hacia Sierra Leona. ¿Por qué? Porque era portugués Magallanes, estaba acostumbrado a hacer esa navegación. Pero los castellanos no, los castellanos hacían los alisios, la navegación de la ruta de la carrera de Indias. Es decir, cruzaban la carrera de Indias. Y el mosqueo empieza ahí. Empiezan los castellanos a decir, ¿este tío dónde nos lleva? Si hay que ir hacia allá, desde Canarias hacia el oeste, ¿por qué estamos bajando hacia Sierra Leona? Y empiezan a pensar que es que estaba traicionando al rey. No están las comunicaciones como ahora, que mandas un WhatsApp y te enteras qué está pasando. ¿Este tío dónde nos lleva? Este es portugués. Se ha llenado la expedición de portugueses. El rey ha prohibido que embarquen tantos portugueses y este tío lo ha hecho. Nos está engañando. Y Juan de Cartagena lo había nombrado el rey comandante junto al mismo tiempo que Magallanes. Y encima es un señor Magallanes que no le da explicaciones. Tú sígueme y haz lo que yo te digo. Y la primera trifulca la tienen a la altura de Sierra Leona. Y entonces le mete preso. Es que claro, hemos contado la expedición, pero es que son muchísimos detalles. Lo que queremos es que meteros el gusanillo de que lo estudiéis. De la historia. Para eso es una academia, ¿no? Claro. Entonces llegan los tíos allí, lo meten en prisión a Juan de Cartagena, que era el tío más importante que tenían los castellanos. Ya le meten en prisión dentro de uno de los barcos antes de cruzar el Atlántico. Cuando llegan hasta la altura del Río de la Plata, se dan cuenta que ese no es el estrecho, porque ven que es un río, y entonces empiezan a navegar hacia el sur y empiezan a mirar la descubierta de la Santiago, que se hunde, es porque están mirando a ver dónde está el paso. Entonces se dan cuenta, este tío no sabe dónde va. Este tío encima ha engañado al rey. Y empieza ya el malestar, por decirlo con palabras elegantes. ¿Qué ocurre? Que cuando se monta el motín hay que ajusticiar, de hecho está escrito en los archivos, que había 44 penas de muerte. Mató a 2 capitanes. A Juan de Cartagena no se atreve porque está nombrado por el rey. Lo que hace es algo peor, lo deja en tierra. Y búscate la vida, junto con un clérigo. Que tampoco se atrevía. Y claro, los otros 44, si los mata, entre los que estaba Juan Sebastián Elcano, el propio Magallanes se da cuenta de que se queda sin expedición. Entonces, les perdona la vida, continúan viaje, pero claro, el malestar ya estaba creado. Hasta el punto que en el momento que encuentran el estrecho, uno de los que estaban navegando, que va en la San Antonio, dice, no, yo a este hombre no lo sigo, este tío está loco, hay que decirle al rey que hemos encontrado el estrecho, que es de lo que se trata, que una de las cosas que estaban puestas en las capitulaciones también era eso. Si encontráis el estrecho, comunicarlo. Como no había forma, pues doy la vuelta y se lo digo. Pero claro, cuando llegó a España, no se fiaron de este hombre y lo que hicieron fue, de forma prudente, lo cogieron, lo retuvieron, pusieron escolta a la familia de Magallanes, o sea que no tenían claro tampoco qué pasaba, porque claro, las circunstancias eran muy complicadas. Y el resto del asunto ya lo sabéis. Bueno, ¿más? Perdón, Lucía, se presenta el teniente de infantería del Carballo. Yo siempre he tenido una duda, pues siempre se ha hablado de que la ruta hacia las Indias, por África, pertenecía a Portugal y que por eso Castilla estaba buscando nuevas rutas por el oeste. ¿Por qué Castilla no podía ir por esa misma ruta si ya sabía...? Pues por lo que te he contado, el Tratado de Tordesillas, las bulas papales ya decían, porque en el momento que la expedición de Colón descubrió América y el Caribe, los portugueses, que hasta entonces eran los dominadores de la situación, porque ya estaban yendo decía años, siéntate por favor, a las Indias, dijeron, uy, estos castellanos se están poniendo a nuestra altura. Entonces empezaron las disensiones y las discusiones. Entonces, otro tratado. Y esa era la razón, nada más. De hecho, luego Elcano no lo cumplió, si os te fijas, a la vuelta. Tú por el lente y vosotros por poniente.
y no os metáis en los terrenos ni en los puertos de mi amado primo Manuel. Pero Elcano decidió, me voy a ir porque no tengo claro que pueda volver, como le pasó a la Trinidad, no tengo claro que yo pueda volver por el Pacífico. Y como tenía experiencia y tenía tal, dijo, me voy, aunque acabe entrando, que entraré, como entró en Cabo Verde, ya desesperado, en zona portuguesa. Si no hubiera ido por ahí también. Pero vamos, había que explorar aquella zona de esa manera también. Juan de Cartagena ya no se supo nunca nada más. No, ni del fraile que se quedó con él. Tanto Juan de Cartagena, porque lo había nombrado el rey, como el clérigo, por aquello de las normas de los clérigos, digo, a ver si voy a justiciar a este, me voy a buscar un lío. Entonces, esos dos los dejó en tierra. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Hay algún documento que diga que Magallanes renuncia a su nacionalidad, por decirlo de alguna manera, portuguesa y abraza la española o no? No, es que en esto hay mucha controversia, que yo tampoco te la voy a explicar perfectamente bien, pero hablan de desnaturalizarse. Yo me desnaturalizo, paso de ser portugués a ser castellano. Yo me nacionalizo, yo deserto. No, allí todo el mundo entraba al servicio de un rey o entraba al servicio de otro. Entonces, Magallanes encima llegó a Sevilla, se puso a las órdenes del rey, se casó con una sevillana, conoció a su suegro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que era el alcaide del Alcázar de Sevilla, que luego fue en la expedición. Lo puedo mirar aquí. Que era portugués, y era el alcaide del Alcázar de Sevilla. O sea, era una conjunción de súbditos. Por eso digo, no lo he querido mencionar mucho para no crear polémica de el concepto de españolidad que imperaba en entonces. Los romanos llamaban Hispania a todo aquello. O sea, que ya España como tal, más tarde se afianzó. Entonces, no es que vamos, esto es una opinión personal y, en fin, no es que se cambiara de nacionalidad, es que entraba al servicio de otro rey, hacía todo por ese rey, por lo tanto, el rey le daba una serie de prebendas, le nombraba el capitán general, le daba posesión de una serie de cosas que descubría, o sea, lo españolizaba o castellanizaba, por así decir. Esa es mi opinión, después de mucho estudiar y ver que, en fin, no te puedo decir más claro. Mais, listo. ¿Se hizo alguna previsión de lo que podría durar esa empresa? Porque claro, si no sabían por dónde iban a pasar, no sabían lo que iban a durar. 2 años. Sino que el presupuesto 2 años y duró 3. de una duración del viaje. Sí, te lo he dicho al principio. 250 hombres, 237, y luego fueron 250, porque recogieron gente entre Canarias. En fin, la cifra no es... verás muchas cifras por ahí. 5 naos y 2 años. Y luego duraron 3. De aquella manera. ¿Me os ha gustado? Yo creo que sí. A mí también. Contarlo. Pues si no queréis más nada, mi coronel. ¿Hay alguno aquí que sea de la sección de personal? Bueno, tenemos una sección de personal. ¿Hay alguno que está destinado a la sección de personal? Aquí. No está... Para vuestra tranquilidad, han pasado 500 años y todavía no sabemos cuántos eran. Es verdad, es verdad. Bueno, os robo un minuto para agradecer al capitán de navío Bernal y al Coronel Cánovas su magnífica exposición. Yo creo que ha sido interesante y sobre todo, como decía el comandante, pretende crearos el gusanillo investigador. No daros peces, sino daros caña. Esta es una de las grandes gestas de muchas de la historia de España. Hablábamos ahora de que en breve celebraremos otra que es el centenario quinto ya de la batalla de Lepanto, 1571. En el 21 pues serán 450. Sí, no llega a 500. 450. Es que a 500 no llegamos. Sí. Por eso hemos decidido 450. El 450º aniversario de la batalla de Lepanto. Y otras muchísimas, que olvidamos fácilmente y que si explotáramos como otros países probablemente nos haría la nación, si no más poderosa, sí más importante del mundo, ¿no? Más poderosa ya fuimos durante muchos años.
Gracias por esta exposición, gracias por haber venido, por habernos iluminado con vuestra sapiencia, que la tenéis, y mucha. Como sois gente del mundo de la historia, pues sabréis lo que es una bandera de mochila y no os lo tengo que explicar, ¿no? Nosotros con mucho cariño os hacemos entrega de esta bandera de mochila de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra. Nos hemos tomado la libertad de poner aquí un pequeño apunte histórico porque lo tenemos para siempre, pero seguro que vosotros lo podréis completar. Qué bonito. Y tenéis nuestro agradecimiento pleno. Muchísimas gracias.